Buenas tardes. Buenas tardes. Dios los bendiga. Yo sé que tradicionalmente algunas iglesias, por tradición, tienen de que no pueden hablar, pero no está escrito en ninguna parte donde no pueden saludar. Está bien. Buenas tardes. Es un placer, hermanos, estar con ustedes después de tantos años de nuevo, de poder estrechar la mano, saludarlos, de verlos de nuevo, de estudiar la palabra con ustedes. Me da mucho gusto. No sé cuántos años hace, pero hace muchos años. Alguien me recordó que la última vez que estuve aquí, me acompañó un hermano anciano, pero si él estuviera conmigo, le diría a ustedes: viejo usted. Él no es anciano, él no se siente nada viejo. Creo que él tendrá ahora unos 68, 69 años. Se veía viejo entonces, ¿cómo se verá hoy? Pero él no se siente nada anciano. Pero sí, él tiene muy bonitos recuerdos. Era la primera vez para él tener la experiencia de venir a una iglesia donde se habla español nada más. Y él, aún hasta la fecha, cuenta la historia de que aquí, en este lugar, los hermanos latinos hicieron todo lo posible para hacerlo a él sentir como parte de la familia. Que el hermano Serrano hizo todo lo posible para traducir la oración. Y cuando lo llevaron a la casa del hermano Serrano, que le ofrecieron todo lo que tenía, yo le expliqué: así son los hermanos mexicanos, que le ofrece a la visita lo mejor que se tiene. Y él hasta la fecha tiene esa memoria tan bella de los hermanos de este lugar. Y así debe ser, ¿verdad? Porque no importa cultura, no importa raza o idioma, todos somos de la familia de Dios. Redimidos, hechos uno por la sangre preciosa del Cordero de nuestro Dios. Muchas gracias por haber tratado a mi hermano de esa manera. Y eso habla mucho de ustedes. Abran sus Biblias, si me hacen el favor, a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes una pregunta importante que se hizo aquí en Éxodo capítulo 5. Muchos hoy en día piensan que podemos adorar a Dios a como se nos dé la gana, a nuestro querer. Como si fuese la religión como un buffet en un restaurante. Y hay unos buffets que qué bárbaro, ¿no? Que tienen una selección que ingratos. Y uno puede escoger de 5 a 10 diferentes tipos de carnes, de proteínas, de vegetales, de ensaladas. Y yo no entiendo, cuando yo voy a un buffet, ¿para qué voy a desperdiciar el espacio de mi barriga con una ensalada? Cuando hay carnes, hay puercos y pollo y res, y luego desperdiciar el espacio de la barriga con una ensalada. Pero uno escoge lo que quiere. Y hay muchos que creen que en la religión uno puede escoger lo que le dé la gana, lo que le parezca, lo que le caiga bien, y deshacerse lo que no le caiga bien. Otros dicen que debemos adorarle a Dios como Él nos manda, tal y cual como Él dice. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios manda? Entonces queremos empezar desde el principio para poder establecer y entender qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Y en Éxodo capítulo 5, versículo 2, Dios mandó a Moisés a decirle a Faraón
el rey de Egipto, dile a Faraón que ya es tiempo que deje ir a mi pueblo, para que mi pueblo vaya y me adore en el monte. Y Faraón le dice a Moisés, noten en el versículo 2, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ahora, yo creo que es importante que entendamos de que Faraón, aparte de ser arrogante, realmente no sabía quién era Dios. Porque en esos entonces los reyes pensaban que ellos eran Dios. Y cuando Faraón dice o pregunta, ¿quién es Dios para que yo escuche su voz? Él está pensando, por cientos de años, el Dios de Israel no ha estado presente. Porque el pueblo de Israel han sido esclavos. Y si realmente tuviesen un Dios poderoso, ¿por qué son esclavos? Y yo, el faraón, los tengo trabajando. Los tengo cuidando a mis niños. Los tengo limpiando mis pisos. Los tengo criando o cuidando de mi criado. Y ahora vienes tú y me dices, dice Jehová de Israel, que deje ir a mi esclavitud. ¿Quién es él para que yo escuche su voz? Y Dios va a contestarle a Faraón. Porque hay muchos hoy en día que también tienen esa actitud, ¿cierto? Cuando uno le dice, mira, deberías tú poner tu vida en orden, deberías tú buscar a Jehová mientras él pueda ser encontrado. Y la gente dice, pues ¿quién es él? ¿Y por qué debo yo escuchar? ¿Por qué debo yo acudir? ¿Por qué debo yo obedecer? ¿Quién es él para mandarme? Bueno, para empezar, como dije desde el principio, en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el universo, ¿cierto? Lo que dice la Escritura. Dios creó la tierra y los cielos. Dios creó el cuerpo humano y sus miembros maravillosos. ¿Quién es Dios para que yo lo tome en cuenta y escuche su voz? Pues claro, el que creó todo lo que está a nuestro alrededor. Pero para lo que le concierne o le concernía a Faraón, en Éxodo capítulo 10, Jehová es aquel quien se le mostró con poderes, prodigios y milagros a Faraón para convencerle quién era él. Le envió a Faraón varias plagas. Para los egipcios, ellos tenían dioses para todo. Por ejemplo, había el dios del agua, el dios de los ríos, de los mares. Y una de las plagas que Dios envió fue de convertir el río Nilo en sangre. Y así Dios le mostró a Faraón, ese Dios poderoso que tú crees que ustedes tienen, el Dios del río Nilo, yo acabo de destruirlo cuando lo convertí en agua. Lo convertí en sangre. Tenían también ellos los dioses de los animales, y Dios le envió la plaga de las llagas en los animales, para decirle al faraón, yo acabo de destruir el Dios del ganado. Y luego le envió Dios la plaga de los piojos, la plaga de las ranas, la plaga del granizo, para Dios decirle y mostrarle al faraón, esos dioses que tú tienes de las ranas, de la naturaleza, yo los acabo de conquistar. Un Dios tras otro Dios, uno por uno, Dios los estaba conquistando en presencia, o como dirían en mi rancho, en las barbas de Faraón.
Dios se los estaba derrotando para contestarle la pregunta que Faraón hizo: ¿quién es Dios para que yo escuche su voz? Tengan cuidado cuando retemos a Dios, ¿cierto? En el capítulo 10, versículo 7, los siervos, los soldados de Faraón, tenían ellos más inteligencia que Faraón, que vienen a él y le dicen: ¿hasta cuándo este hombre, o sea Moisés, será causa de ruina o tropiezo? Deja que se vayan para que sirvan al Señor a su Dios. ¿No te das cuenta que Egipto ya está destruido a causa de Moisés, a causa del Dios de Israel? Suéltalo, déjalo que se vaya. Faraón, terco, como la roña, no quería dejarlo que se fuera, hasta que Dios envió la última plaga. Yo no sé cuántos residentes hay en Calera, pero en Hueytown, donde vivo y predico, creo que hay como 17,000 habitantes. De esos 17,000 hay 5,000 hogares. Y eso significa de 5,000 hogares, cada hogar tiene un primogénito. Hay 5,000 primogénitos. La plaga que Dios envió, la última, se llama la plaga de los primogénitos, donde cada primer nacido, el mayor, Dios lo mató. Entonces imagínense, al amanecer en una ciudad como Hueytown, 5,000 personas muertos, así. En 5,000 hogares. Se despierta la madre de la casa y encuentra a su hijo mayor muerto. Pega el grito de luto y sale corriendo de la casa, y ahí ve a su vecina llorando y gritando también, y a la otra vecina. ¿Qué pasará? ¿Por qué tanto muerto? Y en la misma casa de Faraón también su hijo mayor está muerto. Y es cuando Faraón recapacita y dice: yo sé quién es Jehová para que yo escuche su voz. Él es el que ha destruido a Egipto con las plagas. Él es el que ha dejado mi país en ruinas. Él es el que ha matado a los primogénitos de mi país. Y llama de rápido a Moisés y a Aarón y les dice: váyanse, salgan de Egipto y vayan a adorar a su Dios. Y luego le dice otra cosa: cuando estén allá adorando a su Dios, pidan por mí también. Qué cambio, ¿no? Qué cambio. Pero Faraón era un hombre tan terco. Noten en Éxodo capítulo 14, en versículo 26, que cuando el pueblo de Israel ya se estaba saliendo, huyendo de Egipto, y había llegado al Mar Rojo, y Dios ya lo había partido en dos y revelado la tierra seca, que Faraón cambió de mente. En versículo 26, entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Y los egipcios al oír se encontraban con él, y así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Faraón vio que los israelitas cruzaron el Mar Rojo sobre tierra seca, y dijo Faraón:
Si ellos cruzaron, nosotros también. Queremos que regresen. Vamos a regresar a todos los israelitas porque ahí van nuestros esclavos. Ahí va nuestra mano de obra. El que no regrese por las buenas lo matamos. Y Dios esperó que todo el ejército egipcio estuviera en medio del mar, en tierra seca. E hizo, según Salmos, que el agua regresara, y murió todo el ejército y Faraón también. En Números capítulo 2, versículo 32, Números 2, 32, dice la escritura que en cuanto a judíos, 550,000 hombres, no contando mujeres y niños, pero 550,000 hombres de la edad de entre 20 a 60 años, no contando mujeres, ni niños, ni ancianos, cruzaron el Mar Rojo. Ahora, si agregamos las mujeres y los niños y los ancianos, se calcula, se estima que el número de judíos que cruzaron el Mar Rojo ese día fue un número como 2 millones de personas. Y luego, si usted se imagina los bueyes, los asnos y las ovejas, el ganado que llevaban también con ellos. Cuando Dios partió el mar, no crean que fue una entrada o una brecha del tamaño de estas puertas al edificio. Pero se tuvo que partir el mar a un espacio de como 5 a 6 kilómetros para que cruzase toda esa gente con su ganado. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz? El que creó los cielos y la tierra y el universo entero. El que hizo tantos milagros en Egipto y destruyó la tierra de Egipto, incluyendo al ejército de la potencia más poderosa en aquellos entonces, incluyendo a Faraón. En Josué capítulo 2, 40 años después, Moisés envió a los espías. Estaba el pueblo de Israel al otro lado del Jordán, viendo hacia la tierra prometida en Canaán. Y tenían la duda si podían ellos entrar y poseer la tierra. Entonces enviaron a espías. Entre ellos iba Josué y Caleb. Y se dieron cuenta los reyes y las autoridades que habían espías en la tierra. Y podían ellos ver esa multitud de 2 millones de personas al otro lado del Jordán, listos para entrar y poseer la tierra prometida, 40 años después. Empezaron a perseguir a estos espías para matarlos. Estos espías huyeron y se escondieron en la casa de la prostituta Rahab. Josué 2, versículos 8 al 11. Noten el diálogo que tiene Rahab con ellos. Dice que antes de acostarse esa noche, ella subió a la azotea. Y le dice ella: hemos escuchado cómo ustedes, o el Dios de Israel, el pueblo de Israel, destruyó a Egipto y al ejército de Faraón. Y cuando nos dimos cuenta, no quedó valor en ninguno de nuestros varones. Había llegado la fama de el Dios Todopoderoso de Israel desde Egipto a Canaán. Pero también noten en Josué capítulo 5 que los reyes de Canaán, que eran diferentes
países, diferentes territorios o provincias que estaban en Canaán, habían montado la montaña para platicar y hablar de estrategia. ¿Qué vamos a hacer si llegan a entrar estos israelitas a nuestra tierra? Versículo 1. Porque sabemos, hemos escuchado cómo ellos destruyeron al ejército de Faraón. Y tenemos miedo. Un pueblo, una nación que no es nada militar, los israelitas. Porque el Dios que creó el universo, el Dios de Israel, es el Todopoderoso. Creó tanta fama que la noticia se desparramó por todo el área. Y la gente tuvo temor de Dios. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz? El que hizo tantos milagros. El que hizo tantos milagros que la gente le tuvo respeto a Dios. Note lo que dice Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 12. El sabio Salomón nos dice más acerca de quién es este Dios. Imagínese, usted ha estado casado o casada con su pareja por 20 años. Y dirá usted, yo conozco a mi esposo o a mi esposa como mi mano. Lo conozco muy bien. Es más, lo conozco hasta mejor que su propia madre. Pero no es cierto. ¿Sabía usted? Usted conoce a la persona tan bien como esa persona quiere que usted lo conozca. Porque jamás podrá conocer y saber lo que está en la totalidad de su corazón. Aunque esa persona le diga, te estoy diciendo todo lo que está en mi corazón. Dice Salomón que el único que puede conocerlo a usted o a mí 100% es Dios. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12 y en el versículo 13. La conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo, en el día final. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz? Él es quien en el día final va a sacar lo más profundo que esté en lo más receso de mi corazón, lo que tenga yo más oculto. Dios es el que sabe y conoce todos mis pensamientos, lo más secreto. En Hechos capítulo 5, tenemos la historia de aquella pareja Ananías y Zafira, Acts 5. Hechos 5. En Hechos capítulo 4, José levita en el versículo 36 hizo una buena cosa. La iglesia del primer siglo estaba teniendo problemas económicos. Había mucha pobreza. Y José tenía una propiedad, la vendió, le dio el dinero a la iglesia para ayudar a los pobres. José no lo hizo para ser visto por los hombres. Todo fue en privado. Pero se dio cuenta la iglesia, se dio cuenta la gente. Me imagino que la gente empezó a darle gracias a José y se anunció algo.
pero José no lo hizo con ese fin. En el capítulo 5, Ananías y Zafira, parece ser, queriendo ser visto por los hombres, deciden que ellos también tenían un terreno que no estaban ocupando. Y dicen, vamos a venderlo. Y dicen ellos, mira, una buena idea. Vamos a vender este terreno y el dinero que nos den por este terreno se lo damos a la iglesia. Y así la iglesia o los ancianos, los apóstoles pueden ayudarle a los santos necesitados. Y así nos pueden alabar y decir, bien hecho, Ananías y Zafira, buenos cristianos, ra. ¿Qué te parece, vieja? Está bien, viejo, órale pues. Pero nadie les dijo que tenían que vender este terreno. Les nació, como dice Juan Gabriel, me nace del corazón. La escritura no dice por cuánto le vendieron, pero vamos a poner una cifra para que tenga más jugo este cuento. Vamos a suponer que lo vendieron por unos $20,000. Vendieron el terreno y tenían cash money, en efectivo en las manitas sudadas. ¿Y qué pasa cuando uno tiene dinero en efectivo en sus manos? Se les hizo gorda Antonia. Híjole, es mucho dinero para darle a la iglesia. Mucho dinero. Oyes, tú le dijiste a alguien cuánto íbamos a vender este terreno. Tú le dijiste a alguien que íbamos. No, yo no dije nada. Bueno, tú sabes que es mucho dinero. Pues sí. Mira, vamos a hacer esto. Una parte para allá y otra parte para acá. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Por qué mucho para la iglesia? El predicador que no necesita tanto dinero. Vale. Y se va Ananías a hablar con Pedro el apóstol. Y le pregunta a Pedro, y acá se queda Zafira en la casa, vamos a ir a Rooms to Go, al flea market, a la segunda no sé qué. Pero ya tienen planes para quemar el dinero. Se va Ananías y Pedro le pregunta, Ananías, ¿vendiste tú el terreno en tanto? Y dice, ajá, sí señor. Mentiroso. No me has mentido a mí, pero le has mentido al Espíritu Santo y ¡zas! Lo mató Dios. Dice la Escritura que pasaron 3 horas. Y doña Zafira, pues ¿dónde está el viejo? Y que no viene. Y que ¿dónde estará? ¿Y qué pasará? ¿Y por qué no viene? Y que ya se enfriaron las tortillas. No se crean, no tanto así, pero pues ¿dónde está? Y va a buscarlo. Y le dice Pedro, te estaba esperando, me entra para acá. Tú y tu esposo, ¿vendieron el terreno en tanta plata? Sí, claro. Mira los pies, allá están los pies de los jóvenes que acaban de sepultar a tu esposo, mentirosa y ¡zas! También. Vamos a leer la escritura. Le puse poca salsa, pero es más o menos así. Versículos 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso de como 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno de en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo?
Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró y murió. ¿Quién es Dios para que yo escuche la voz y le obedezca? Él es el que conoce cada pensamiento nuestro y nos juzgará. El Todopoderoso. Pero también Él es el que nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito para morir por el mundo. En Juan 3:16 dice, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él creyere no padeciera, mas tenga vida eterna. En Romanos 5, versículos 6 al 8, mientras estábamos muertos o mientras estábamos sin ayuda, perdidos, en el momento perfecto, el Señor Jesucristo nos rescató con su propia vida. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz? El que creó, el que hizo el universo entero, el que hizo tantos milagros, el que destruyó a Egipto, a Faraón y a su ejército, el que conoce todos mis secretos y mis pensamientos, pero más importante, el que me amó tanto para dar a su Hijo unigénito por mí. Él es la razón, o esa es la razón de por qué debo obedecerle. Pero hay más. Hay una segunda parte a toda esta cuestión, y es esta. ¿Le importa a Dios cómo le adoramos? Realmente no importa lo que yo diga en esta cuestión. No importa qué es lo que diga el hermano Serrano, el predicador de ustedes. O no importa qué es lo que decida la junta de varones, porque no tienen ancianos, ¿cierto? No tienen ancianos. No importa qué es lo que decida la junta de varones. Lo que importa es lo que Dios mismo nos dice por su palabra. Vamos a ver lo que dice la Escritura. En Génesis capítulo 4, versículos 3 al 7. Tenemos ahí la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Caín y Abel, en Génesis capítulo 4. En versículo 3. Sucedió que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó. Sabemos de que Caín mató a su hermano Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero a la de Caín no la aceptó. ¿Por qué? ¿Ustedes se han puesto a investigar este asunto? ¿Por qué por qué la de Abel sí la aceptó y la de Caín no? ¿Sabían que ustedes podrían leer todo el libro de Génesis y nunca darse cuenta por qué? Porque Génesis no lo dice. Es más, podrían leer desde Génesis hasta Malaquías y jamás saber por qué Dios no aceptó la de Caín, porque el Antiguo Testamento no lo revela. Tenemos que leer el Nuevo Testamento para darnos cuenta por qué. En Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 y el versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Aquí nos dice el escritor de los Hebreos que Abel ofreció su ofrenda, su sacrificio, por fe. Que significa que Caín no lo hizo por fe, ¿cierto? Es la conclusión lógica. ¿De dónde viene la fe? En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ser lógicos. Si la fe viene por el oír por la palabra de Dios, esto quiere decir de que Dios especificó qué es lo que Él quería como ofrenda y sacrificio, ¿cierto? Si la fe viene por el oír por la palabra de Dios, Dios le dijo a estos muchachos qué es lo que Él quería como ofrenda y sacrificio. Uno lo hizo con fe, por obediencia, y otro no lo hizo por fe y obediencia. Uno lo hizo como Dios lo mandó, el otro lo hizo como a Él le dio la gana. Y Dios, por ende, aceptó lo que uno hizo y no aceptó lo que el otro como el otro lo hizo. ¿Hace sentido? Hebreos 11, versículo 4, por fe Abel ofreció su ofrenda, pero el otro no lo hizo con fe. Entonces, Caín recibió su castigo. Fue desterrado del área. Él mismo se quejó que el castigo era muy fuerte. Pero ese fue su castigo. Si nosotros pudiéramos resucitar a Caín y sentarlo aquí y preguntarle, oye Caín, ¿le importa a Dios cómo le adoramos o podemos adorarle como nos dé la gana? ¿Qué creen ustedes que diría Caín? ¿Sí le importa? Claro que le importa. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Ahí leemos de otros dos hermanos que se llamaban Nadab y Abiú. Qué nombres tan raros, ¿no? Nadab y Abiú. For my English speaking friends, the way I remember Nadab and Abihu when I was a kid, a little dab would do. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Cuando iban a quemar incienso, tenían que hacerlo de una manera muy específica. Y noten lo que dice aquí en el capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Esto no significa que no tenía el fuego una visa, pero el fuego fue extraño. Y como fue fuego extraño, Dios no lo aceptó y Dios los quemó a los dos y al instante murieron. Otra vez. Si leen este capítulo no sabemos qué es lo que hicieron realmente mal, o sea, por qué fue malo. Lo único que sabemos es de que el fuego que ellos ofrecieron fue extraño. Tenemos que leer en el capítulo 16, versículo 12, para entender de que Dios les mandó sacar brasas del fuego del altar del holocausto. Que cuando los sacerdotes iban a ofrecer o quemar incienso, tenían que sacar brasas del altar del del altar del holocausto. Pero estos dos muchachos, quizás por ser perezosos, dijeron, estas brasas arden al igual que aquellas, ¿para qué tener que caminar hasta allá y sacar brasas de aquel altar, cuando acá estas brasas están más cercas y convenientes? ¿Ven? Y dijeron,
hermano Lelo, sacamos estas de aquí. Y dijo el otro, me cuadra. Y la sacaron de aquí. Y Dios no le agradó y los quemó. Si nosotros pudiéramos recoger las cenizas de estos dos muchachos y darle forma y resucitarlos y darle un golpe en la espalda y esperar que sacaran ellos el humo de los pulmones y preguntarles, oye, Nadab y Abiú, ¿le importa a Dios cómo le adoramos? ¿Qué dirían ellos? Olvídate que Dios se molestó tanto que no sacamos las brasas de aquel altar, que sí le importa cómo le adoramos. Sí le importa. Primero Samuel capítulo 15. Primero Samuel capítulo 15. Dios es un Dios que nunca se le olvida nada. A lo menos que nos arrepintamos y esos pecados jamás los trae a memoria. Cuando los israelitas salieron de Egipto, hubo un rey, un grupo de gente que se le llama los amalecitas, que se aprovecharon de la debilidad de este pueblo de Israel y los atacaron. Moisés, enfurecido, los iba a atacar para defenderse. Dijo Dios, no los toques, déjalos. Vendrá un día donde yo tomaré mi venganza, pero hoy no es el día. Muchos años después, Saúl es el rey, Samuel es el profeta, y Dios le dice a Samuel, ha llegado el día en que voy a tomar mi venganza hacia los amalecitas. Ve, dile al rey Saúl que quiero que entre con su ejército y arrase y acabe con todos los amalecitas. Y le explica cómo quiere que lo haga, cómo quiere que lo haga. Quiero que mate hombre y mujer, niño e infante que aún esté tomando leche en pecho, y animal, todo lo que tenga vida, todo lo que respire, quiero que lo mate y que no deje nada vivo. Porque mi ira ya se completó. No es difícil entender ese mandamiento. Quizás sea difícil hacerlo, pero no es difícil entenderlo. 1 Samuel 15, versículo 3. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, niños, a niños como a niños de pecho, y bueyes como a ovejas, y camellos como a asnos, todo. Hazlo. Bueno, dice Saúl, lo haré. En el versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Sur hasta el oriente de Egipto. Noten el versículo 8. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas. ¿Fue error eso? ¿Fue un error? ¿O cumplió con la palabra de Dios? Fue un error. Debería haberlo matado, pero lo capturó vivo. Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos, noten, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Esto es lo que significa esto. A todo animal bueno y bonito, a los ojos de Saúl,
Y luego la última parte de ese texto. Y toda mujer bonita también va incluida ahí. Y todo niño y niña bonito, que para ellos se les pareció que para ellos era conveniente, no lo destruyeron. ¿Quién hizo esa decisión de no destruirlo? Nota en versículo 9, la primera parte. Saúl y su pueblo lo perdonaron. Ellos hicieron esa decisión. Y fue muy triste. Versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: eso. Los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. O sea, yo no quise hacer eso. Pero mis soldados. ¿Quién puede controlar a los soldados? Yo no lo hice. Versículo 22. Mira la excusa que da Saúl. En el versículo 21. Mas el pueblo tomó, dice Saúl, del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. O sea, nuestras intenciones fueron buenas. Que esas no fueron las intenciones para empezar. Saúl cambió e inventó y mintió. Pero dice, nuestras intenciones fueron buenas para ofrecerle a Dios un buen sacrificio con esos animales engordados y las ovejas y los bueyes y asnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hagan ustedes o piensen en esto: ¿cuándo mandó Dios de que a un asno se ofreciera como sacrificio? Nunca. Dice el profeta: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y le prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. A Saúl se le quitó el reinado ese día. Se volvió loco Saúl. Fue después a buscar ayuda de una bruja, la bruja de Endor. Se volvió loco. Murió loco. Si le preguntáramos hoy a Saúl, ¿le importa a Dios cómo le adoramos? ¿Qué diría él? Sí importa. Pero quizás dirá alguno: eso fue todo bajo el Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo la ley de la libertad. Cristo murió para darnos libertad de todas esas leyes, toda esa legalización, y tenemos libertad. Bueno, dice Cristo en Mateo 7, versículo 21, en el Nuevo Testamento, Mateo 7, 21, muchos dirán en aquel día, en el día de juicio: Señor, ¿acaso no hicimos muchas cosas buenas en tu nombre? ¿Acaso no hicimos milagros y echamos fuera demonios en tus nombres? Muchas personas religiosas en aquel día van a decir: hicimos muchas cosas, le dimos comida a los huérfanos, visitamos a los viudos, a las viudas y a los viudos, hicimos muchas cosas buenas en tu nombre. Pero Cristo dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, porque no obedecieron a mi Padre que estás en los cielos. Es decir, no es suficiente con hacer algunas cosas buenas. No es suficiente en ser una buena persona moralmente hablando.
Cristo dice aquí en Mateo 7, lo que Dios quiere es obediencia del corazón. En Mateo 15, versículo 8, Mateo 15, versículo 8, dice: mas ustedes en vano me adoran, haciendo como leyes los preceptos y tradiciones de los padres. ¿Qué significa la palabra en vano? Que no sirve para nada. Cuando nosotros queremos sujetarnos a lo que nuestros padres, abuelos y antepasados, la religión de la familia, esas tradiciones, cuando sujetamos a las tradiciones de los hombres, como si fuese un mandamiento de Dios, dice, esa religión es una religión en vana, de nada sirve. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 10. Dios no quiere que nadie perezca, mas que todos vengamos al conocimiento de la palabra de Dios y al arrepentimiento, porque quiere que todos seamos salvos. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Él quiere que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que sin Él estamos totalmente y eternamente perdidos, condenados al infierno. Necesitamos salvación. Finalmente, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque Cristo era hijo, Él aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si nosotros deseamos la salvación, necesitamos reconocer algunas cosas, aceptar algunas cosas. Y esta noche espero de que les haya quedado muy claro, no porque yo lo dije, sino porque la Escritura lo dice y se lo he mostrado, de que a Dios sí le importa cómo le adoramos, y que Él tiene todo derecho, porque Él es el Dios omnipotente, es decir, todopoderoso, que a Él le importa cómo le adoramos, y nos ha dado su palabra, que nos explica cómo Él quiere que le adoremos. Y segundo, de que en su palabra nos ha dicho cómo podemos llegar a la salvación. El apóstol Pedro nos dice en Efesios que a Él se le reveló el misterio que por siglos había sido escondido. Y ese misterio es el Evangelio. Que el Evangelio incluye las buenas nuevas, la salvación para los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Que Cristo nació de una virgen, que fue crucificado y sepultado y al tercer día resucitó para conquistar la muerte y darnos a nosotros la esperanza de que un día vamos a resucitar de entre los muertos, con la esperanza de irnos al cielo. Y para nosotros tener esa esperanza tenemos que primeramente ser sepultados en agua, juntamente con Cristo sepultados por medio del bautismo, confesando el nombre de Jesús como el Hijo del Padre, bautizándonos para el perdón de los pecados, resucitando o saliendo de las aguas como una criatura nueva. Si usted no ha hecho eso, debería hacerlo hoy.
porque mañana quién sabe si tendrá la vida. Si ya lo ha hecho, pero no ha estado caminando fielmente en el camino que Cristo nos ha dejado, necesita hacer los arreglos hoy, porque tampoco sabrá si mañana tendrá la vida para poder hacerlo. Haga sus arreglos hoy, esta noche, mientras cantemos un himno de invitación. Que Dios los bendiga.